Desde mediados del siglo XIX, hombres y mujeres del mundo migran a Argentina de forma continua. Las causas de la inmigración son diversas. La mala situación económica en Europa, el hambre fundamentalmente, la intención de escapar de la guerra, las pésimas condiciones en las que vivían, el espíritu aventurero o el afán de progreso son algunas de las razones por las que muchos abandonan el viejo continente en busca de mejores condiciones de vida. Hacerse la América resulta posible por la revolución en los transportes. Los inmigrantes viajan por las mismas rutas por las que se mueven las mercaderías. Sin la inmigración no podríamos comprender a la Argentina contemporánea ni a nuestro pasado. A continuación, Mariana Telles, mi madre, relata nuestra historia familiar, la historia de su bisabuelo, llamado Juan María Telles, que migra a Argentina en 1937 durante la Guerra Civil Española después del bombardeo de Guernica. Bueno, la historia de mi familia está muy relacionada con la inmigración, sobre todo con la inmigración vasca. Mi bisabuelo chiquito, vino del País Vasco, de San Sebastián, más o menos en 1937, 30 y pico, después del bombardeo de Guernica. Mi bisabuelo, en realidad lo voy a nombrar durante toda la entrevista como abuelo, mi abuelo chiquito. Era el típico vasco con la boina vasca, sentado en una silla con un palo, porque no era en realidad un bastón, sino un palo, continuamente controlando y acompañando a la familia. Yo lo recuerdo desde muy chica, tendría 5 o 6 años, cuando íbamos a Sierra Chica, que era de donde eran mis abuelos y mis bisabuelos, a visitarlo. Era muy chiquitito, con muy poco pelo, su boina vasca y unos ojos claros, casi transparentes. Eso es lo que me acuerdo de mi abuelo chiquito. Era el papá de mi abuela Cata, y la historia siempre me la contaba la abuela Cata, y mi tía Silvia, que es la hija más chica de Cata, que es la que siempre se encargó de recolectar la historia familiar. El abuelo chiquito llegó al país en 1937, más o menos, posterior al bombardeo de Guernica. Él luchó en la Guerra Civil Española del lado de los republicanos en contra de los franquistas. Eran 8 hermanos, de los cuales 4 murieron en la guerra y 4 vinieron para la Argentina más o menos a mitad de la guerra. En España tuvieron mucho hambre, estaban muy mal. Bueno, la situación en España durante la Guerra Civil era caótica, hambruna, frío, muertes continuas, y bueno, ya te digo, después del bombardeo de Guernica deciden viajar con sus 4 hermanos a la Argentina. ¿Por qué deciden la Argentina? Porque vivía un primo, el primo José, que vivía en un pueblo en la provincia de Buenos Aires, más o menos a 300 kilómetros 400 kilómetros de la capital, y deciden por eso venir a la Argentina. Viajan los 4, dejando a sus padres, a los que nunca más vuelven a ver, y viajan los 4 hijos. Por lo tanto, mis tatarabuelos se quedan sin ningún hijo en España, y viajan esos 4, por suerte tienen la suerte de viajar los 4 hermanos juntos en un barco en pésimas condiciones. Viajan obviamente en tercera clase, hacinados, en camarotes para 20 o 30 personas, cuando la capacidad era por ahí de 10, 15. Viajaban muchísimos más. Y bueno, obviamente también ahí pasan hambre y frío hasta que llegan al puerto de Buenos Aires. Llegan junto con miles de inmigrantes que también huían de la hambruna y de la guerra en España y en Europa. Por lo tanto, cuando llegan, las condiciones para conseguir trabajo, si bien eran gente joven, chicos, mi abuelo chiquito tendría 17 o 18 años y sus hermanos más o menos, o sea, eran jóvenes entre 18 y 20, 22 años, era muy difícil conseguir trabajo porque había muchísima gente buscando trabajo. Y con una dirección que tenían, se van hasta Sierra Chica. Sierra Chica
es actualmente un pueblo muy chiquito de la provincia de Buenos Aires. Imagínate, en esa época era más que un pueblo, un caserío, pero que había trabajo. ¿Trabajo en qué? En el campo, para arar el campo, para sembrar, y en las minas, perdón, en las canteras. Ellos trabajaban en las canteras de Sierra Chica picando piedra. Entonces ellos logran encontrar a este primo, el primo José, que ya estaba establecido, las que le dan por suerte una habitación. Tuvieron esa suerte con respecto al resto de los inmigrantes, que tenían un lugar donde estar, y los cuatro empiezan a trabajar o en el campo o en las canteras picando piedra. Esos fueron los principales trabajos durante muchos años, pero que ellos siempre estuvieron agradecidos. Si bien las condiciones no eran buenas, la paga no era buena, estaba mucho mejor que en España. Este país les permitió, con el tiempo ellos nos contaban, progresar, formar familia. Eran otras las condiciones, otras las exigencias y otro espíritu de lucha que tenían. Los cuatro pudieron formar familia, se casaron con mujeres criollas, salvo el abuelo chiquito, que se casó con Teresa, que era mi bisabuela, que era hija de una criolla y de un indio ranquel. Entonces en nuestra familia tenemos un crisol de razas. Están los españoles o españoles vascos, criollos e indios ranqueles. Es una mezcla de razas y de colores, digamos. Bueno, formaron con Teresa una familia de 6 hijos, los cuales todos sobrevivieron, que para esa época, digamos, era casi un milagro que todos los hijos sobrevivieran. Fueron 3 mujeres y 3 varones. Uno de ellos es mi abuela Cata o Catalina. Todos pudieron progresar en el país, por lo tanto la historia de la inmigración y la oportunidad la tenemos muy grabada en mi familia. Es un país que le dio la oportunidad a mi familia, o aparte, a crecer, prosperar, desarrollarse. Todos sus nietos, bisnietos, lograron también desarrollarse, todos tienen trabajo o un estudio. Les dio muchas oportunidades. Si bien es verdad que algunos, por ejemplo mi hermano ha emigrado a España y al País Vasco, o sea que, bueno, es como que se devuelve un poco la historia, y bueno, será mi hermano el que arme su historia en España. La verdad es que estamos muy en contacto, digamos, con el tema de la inmigración y con el tema de la posibilidad de desarrollarse y crecer y formar una familia en otro país.